Muy buenos días a todas, a todos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes en esta reunión del Plan de Justicia para los pueblos chichimeca y otomíes. Este reconocimiento a los pueblos indígenas y afrodescendientes es una característica del momento histórico que estamos viviendo. Le llamamos la cuarta transformación de la vida pública de México. Tiene una característica muy importante. Antes de la cuarta transformación hubo 3 transformaciones previas a partir del México independiente. La primera transformación, la independencia de México, surgida aquí, en estas tierras con el cura Hidalgo, que fue de 1810 hasta su consumación en 1821, 11 años de guerras, de sufrimientos, pero el pueblo de México decidió en ese momento que quería ser una nación soberana e independiente. Después de 300 años de colonia, después de aquella invasión española que se tradujo en lo que llamamos la conquista, que no conquistó todo, porque permaneció el valor, la cultura de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas de México. La independencia, decía, que inicia en 1810, es la primera transformación. Esa independencia, decía, se consuma en 1821, pero entonces Iturbide decide coronarse como emperador y los independentistas dijeron: no luchamos tantos años para volver a tener una monarquía. Derrocaron a Iturbide y inició la República. Esa república tiene una primera constitución, que es la Constitución de 1824, que pierde mucho de la Constitución de Morelos, de la de Apatzingán, pero reconoce a México como una nación soberana, independiente, y se constituye la República y sus 3 poderes. Después viene la segunda transformación, con los liberales mexicanos. Su gran dirigente, Benito Juárez García, un indígena zapoteco. Lucharon por separar la Iglesia del Estado, porque la Iglesia tuviera su espacio y el Estado civil se constituyera como esencia de la República. Hubo guerra, la guerra de Reforma. Y después nos invadieron los franceses. Claro, previo a ello, Estados Unidos nos había quitado la mitad del territorio con la invasión norteamericana. Pero decía, la segunda transformación luchó de nuevo por la independencia de México. Se fueron los franceses y nuevamente se instituyó una república soberana. Lo que caracteriza la segunda transformación es la Constitución de 1857. Después llegó un dictador, Porfirio Díaz, y el pueblo de México, después de 34 años de dictadura, dijo: no más exterminio, no más represión, no más gobiernos en contra del pueblo.
y hubo una revolución que se consolidó en la Constitución de 1917, la que nos rige actualmente, aunque muy desdibujada por el periodo neoliberal, y poco a poco se ha ido recuperando los derechos sociales y la propiedad de los recursos naturales por la nación. Bueno, en esas tres transformaciones nunca se reconoció en esas tres constituciones a los pueblos indígenas. En la de 1917 se reconoció la propiedad comunal y ejidal, pero no se reconocieron como tal a los pueblos indígenas. Pues es ahora en la cuarta transformación, en el 2024, que en la Constitución están con todos sus derechos los pueblos indígenas y afrodescendientes de México. Por primera vez en la historia, desde el México independiente. No es menor, es muy importante. Ahí se reconoce la autonomía de los pueblos, se reconocen todos los derechos de los pueblos indígenas. Se dice derechos plenos de los pueblos y comunidades indígenas. ¿Por qué es así? Primero, por la lucha de los pueblos. Segundo, porque en la cuarta transformación tenemos un pensamiento. A ese pensamiento le llamamos el humanismo mexicano. ¿Qué es el humanismo mexicano? Es el reconocimiento de nuestra historia y algo trascendental, la dignidad del pueblo de México y sus luchas. El humanismo mexicano tiene dos piernas, dos pilares, dos esencias. Una, los valores, la cultura, el origen de lo que hoy llamamos México. Los pueblos originarios, los pueblos indígenas de México, todos ellos, las grandes civilizaciones que existieron en este territorio mucho antes de que llegaran los españoles, es un orgullo de las y los mexicanos. Durante años, con el racismo, con el clasismo, con esta idea que vino desde la colonia, de que vinieron a civilizar a los pueblos desde Europa, hubo mucha discriminación a los pueblos indígenas. Pero el humanismo mexicano reconoce la grandeza de las culturas, la grandeza de las civilizaciones y sobre todo la grandeza de los pueblos indígenas de hoy. México, los mexicanos, las mexicanas no tendríamos los valores de fraternidad, de comunidad, de amor a la familia, de amor a la naturaleza, de amor al prójimo, de amor a la patria, si no fuera por los pueblos indígenas de México. Todos los mexicanos debemos sentirnos muy orgullosos de nuestra historia y lo que formó a nuestra patria. Ese es un pilar fundamental. Y el otro, la historia de México desde el momento de la independencia. Son los dos grandes pilares. Por eso se hacen los planes de justicia, porque no es suficiente con que quede en la letra de la Constitución, sino que el gobierno tiene la obligación de hacer justicia para los pueblos. ¿Cómo se hace esa justicia? Pues trabajando con los pueblos, reconociéndolos y conjuntamente decidir qué es lo que se necesita. Lo primero, pues, es el reconocimiento de su tierra originaria. Y por eso nos da muchísimo gusto que hoy estemos entregando este reconocimiento de un nuevo ejido, el ejido nuevo Cruz del Palmar.
la resolución pacífica de un conflicto histórico y el reconocimiento de todos de que se requiere entregar tierra al ejido. El reconocimiento de las tierras. Así inició en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador, que hay que mandarle un aplauso desde aquí. Inició con el plan de justicia del pueblo yaqui. Inició pidiendo perdón, no porque él hubiera cometido alguna atrocidad, sino por las atrocidades del pasado que se cometieron durante muchos años contra el pueblo yaqui. Y ese perdón se amplía a todos los pueblos originarios. Hay algunos que deben reconocer que deben pedir perdón. Y vamos a seguir insistiendo en ello. Pero lo importante es que estamos viviendo una nueva etapa histórica en nuestro país. Y ese es el reconocimiento de los planes de justicia. El plan de justicia del pueblo chichimeca y otomique, si algo caracterizó a estos pueblos fue la resistencia. Aquí hubo una guerra de muchos años por defender sus tierras, defender sus derechos, y hasta ahora se mantiene ese espíritu guerrero de los pueblos chichimecas y otomíes. Bueno, decía, por aquí lo tengo, que se han reconocido, aquí me pasó Jesús, a quien pido un aplauso porque la verdad una compañera extraordinaria. Bueno, se ha recuperado la capilla del puerto de Calderón, la solución al conflicto agrario de más de 80 años, donde surge el nuevo ejido Nuevo Cruz del Palmar. Ahora hablo del FAISPIAM. Se hicieron 5 comedores escolares, se realizó el encuentro de parteras. Venimos de ahí de San Miguel de Allende porque hay un nuevo centro, ¿cómo se llama, Alejandro? Centro de Excelencia en Partería y Bienestar, que ya va a estar en San Miguel de Allende con esta nueva norma que reconoce el trabajo histórico de las parteras. Se apoyó a 712 jóvenes con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se dieron 1.123 apoyos de vivienda y nos quedan muchas cosas pendientes todavía. Por ejemplo, decreto y catálogo de lugares sagrados, que eso le corresponde al INAH, que está aquí el director del INAH, que seguimos trabajando en ello. Restauración y protección de capillas familiares y cuecillos, que también le corresponde al INAH, también aquí Omar está tomando nota. Atención sobre certeza jurídica de tenencia de la tierra de otras áreas. Reconocimiento de tierras ancestrales. Solución al plátano vecino de Cruz del Palmar, también. Atención y dotación de agua potable. Aquí está Efraín Morales, que está tomando nota sobre este tema. Programa Sembrando Vida, que vamos a invitar a Columba que venga para acá, para que lo trabaje. Gasolineras del Bienestar, también que queda pendiente. Vamos, no vino el director de Pemex, pero tomamos nota. Bueno, para las tierras está aquí Edna Vega y está también Víctor Suárez, que es la secretaria de Sedatu y el procurador agrario. Las gasolineras del Bienestar, que le encargamos aquí a
nuestro compañero director del INPI. Caminos Artesanales, Adelfo Regino, director del INPI. Caminos Artesanales, está aquí Jesús Esteva, que va a tomar nota. Este año duplicando el recurso para caminos artesanales en todo el país. Así que va... Y tomo nota aquí de lo que nos comentan las compañeras para seguir apoyando con vivienda y el tema de salud, que aquí también está Alejandro Schwartz para tomar nota de todo ello. Bueno, hicimos un programa nuevo también, además de todos los programas de bienestar, de los 3 programas nuevos, que es Pensión Mujeres Bienestar, las becas para secundaria, Rita Cetina, y de Salud Casa por Casa. Hay un nuevo, más que programa, es un nuevo derecho de los pueblos indígenas que está en la Constitución y que ya es una realidad y lo vamos a poner en la ley, que todos los años todas las comunidades indígenas y todas las comunidades afrodescendientes reciban un presupuesto directo. Se llama el FAISPIAM, le pusimos, tiene un nombre medio raro, pero todas las comunidades lo recibieron. Este año lo van a volver a recibir y va a ser más recurso que el año anterior y así todos los años. Esto es algo que va a quedar en la ley, que todos los años debe haber recursos que se dan de manera directa a los pueblos indígenas. Se hace asamblea, en la asamblea se decide para qué se usa, se nombra el comité de ejecución, de vigilancia y una tesorera mujer, porque las mujeres, no es por nada, pero cuidamos mejor los recursos. Bueno, vamos a seguir dando el recurso FAISPIAM. Claro que sí, este año viene otra vez el apoyo, este año viene otra vez el apoyo. Un aplauso para el comité del FAISPIAM. Nos da mucho gusto estar con ustedes. Todos los mexicanos tenemos que reconocer la grandeza cultural de México. Quiero cerrar esta participación. Presidente López Obrador se retiró de la vida pública, pero siguió escribiendo, sigue escribiendo. Él dijo, ya no voy a estar en la acción, pero sí en el pensamiento de la Cuarta Transformación. Y quiero leerles, no sé dónde dejé mis lentes, por aquí en algún lado, aquí abajo, no, ya los perdí. Bueno, les voy a leer un pedacito final de su libro. Este libro se llama Grandeza y vale la pena leerlo. Se cayeron, aquí andan los lentes. Vale la pena leerlo porque justamente habla de la grandeza de México y hace un recorrido por la historia universal y particularmente la historia de las grandes civilizaciones. Fíjense, dice: reitero que escribí este libro, dice López Obrador, pensando en lo necesario que resulta rendir un tributo permanente de agradecimiento a los pueblos originarios de México, del México antiguo. Gracias a su vocación libertaria, a su resistencia, sabiduría y abnegación, se las ingeniaron para no desaparecer ante el exterminio colonizador y lograr la hazaña de transmitirnos de generación en generación no solo los conocimientos adquiridos
en miles de años de observar el cielo y convivir en armonía con la naturaleza, sino también sus más preciadas enseñanzas de respeto, honestidad, trabajo, responsabilidad, bondad y humanismo. Esta gran reserva de valores culturales, morales y espirituales es lo que nos ha salvado siempre de los peores males y calamidades. Ya es tiempo de entender que no es posible, conveniente ni justo tratar de negar nuestro pasado de grandeza y de gloria. Aun cuando han transcurrido siglos, afortunadamente estamos a tiempo de rectificar y aceptar que si incorporamos las enseñanzas del México profundo a nuestro proyecto de nación, avanzaremos más deprisa en el propósito de vivir en una república más justa, igualitaria, democrática, libre, fraterna y soberana. Insisto, dice él, no se trata de excluir otras formas de pensar y de ser que han predominado en el México imaginario de casi siempre, sino de abrirle paso, en definitiva, a lo que viene de lejos y de abajo, como ya se ha visto y haciendo en los últimos tiempos con la atención a los pobres, reconociendo en el pueblo a una fuerza muy poderosa en bien de todas y todos. Pero acordémoslo, construyamos un nuevo pacto social, agregando cláusulas de bondad y de humanismo mexicano, porque si contra la corriente los pueblos indígenas nos han rescatado del desastre, hacia adelante, con la inclusión de las antiguas enseñanzas, con el consenso más amplio y las sumas de voluntades, nuestro querido México irá más aprisa, de menos a más. ¿Y cuál es la parte que debemos reconocer para evitar que el proyecto transformador se finque solo en un pie? La respuesta la encontramos en lo que el finado Guillermo Bonfil Batalla llama, al final de su libro, el dilema inevitable. Aquí transcribo ese interesantísimo fragmento. La conclusión, a mi ver, dice Bonfil Batalla, no puede ser otra que la de proponernos construir una nación plural en la que la civilización mesoamericana, encarnada en una gran diversidad de culturas, tenga el lugar que le corresponde y nos permita ver a Occidente desde México, es decir, entenderlo y aprovechar sus logros desde una perspectiva civilizatoria que nos es propia, porque ha sido forjada en este suelo, paso a paso, desde la más remota antigüedad. Y porque esa civilización no está muerta, sino que alienta en las enseñanzas del México profundo. La adopción de un proyecto pluralista que reconozca la vigencia del proceso civilizatorio mexicano nos hará querer ser lo que realmente somos y podemos ser. Un país que persigue sus propios objetivos, que tiene sus metas propias derivadas de su historia profunda. ¡Que vivan los pueblos originarios de México! ¡Que viva el pueblo chichimeca! ¿Qué tal, mi gente trabajadora? Mi raza de bronce que se levanta antes de que cante el gallo. Preparen el oído y el corazón, porque hoy vamos a desmenuzar un tema que trae a más de uno con el alma en un hilo y la cartera temblando. Vamos a hablar de esa confusión que anda rondando sobre los dineros, sobre los apoyos de la Secretaría del Bienestar y específicamente sobre ese billete nuevo que ya empezó a circular en este año 2026.
Pero antes de que se me hagan bolas y piensen que les van a dar gato por liebre, aquí en Convocatorias México vamos a poner las cartas sobre la mesa, clarito y sin rodeos, porque como dijo el gran filósofo Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho, y aquí no estamos para perder el tiempo ni para dejar que la angustia nos coma el mandado. Así que vamos directo al grano, al meollo del asunto para apoyar a nuestros beneficiarios, a nuestros abuelitos cabecitas de algodón y a las madres de familia que hacen milagros con el gasto. Pero antes de soltarles la sopa completa, quiero lanzar una pregunta al aire, una de esas que retumban en el pecho. ¿Quiénes apoyan a la presidenta Claudia y a la Cuarta Transformación? Quiero ver ese patriotismo en los comentarios, que se sienta el calor de la gente que sabe que este barco va navegando hacia un puerto más justo. Porque miren, mis estimados, la vida en México es un poema agridulce. A veces nos toca bailar con la más fea y a veces nos cae un rayito de luz que nos calienta el alma. Y hablando de calentar, vamos a ponerle sabor al caldo, porque hay un run run, un chisme de pasillo que me tiene a la gente muy inquieta. Y es que me llegó el comentario de una seguidora, la buena amiga Nelly Cruz, que anda más confundida que un perro en periférico. Y me pregunta con esa inocencia que caracteriza a nuestro pueblo bueno, ¿y las becas para niño de primaria? ¿Es cierto que solo van a dar 2,500 pesos al año? Es verdad. Porfa, te pido que si lo puedes escalar, te lo agradezco muchísimo. Y ay, mi querida Nelly, tu pregunta es la de miles. Es el grito desesperado de quien cuenta los centavos para que los chavos vayan a la escuela con dignidad. Y por eso aquí en Convocatorias México vamos a agarrar el toro por los cuernos. Pongan mucha atención, abran bien los ojos y paren la oreja, porque lo que les voy a explicar es más valioso que encontrar un billete de 500 en un pantalón viejo. No se me confundan, raza, porque aquí es donde la puerca tuerce el rabo si no estamos atentos. Ya conocemos, ya tenemos bien ubicada a la famosa Beca Universal Rita Cetina, esa que llegó como agua de mayo para la educación básica, específicamente para la secundaria. Y sabemos, porque aquí se los hemos dicho hasta el cansancio, pero con mucho cariño, que esta beca es un apoyo sagrado, es un dinero que cae como bendición para las familias. Estamos hablando de 1,900 pesos por familia. Escúchenlo bien, 1,900 pesos. Ni un peso más ni un peso menos en la base. Pero la cosa se pone sabrosa porque si tienes más bendiciones en casa, si fuiste de los valientes que no le tuvieron miedo al éxito y tienes más hijos, te tocan 700 pesos más por cada hija o hijo adicional. Y este pago, mis compadres, es bimestral, o sea, cada 2 meses te cae el aguinaldo adelantado para que los muchachos no dejen de estudiar. Pero aquí viene el pero. El detalle, el negrito en el arroz que está causando la confusión, y es que iniciando este año 2026 llega una nueva beca. Una becvita, si me permiten el término cariñoso, pero ojo, mucho ojo, esta es para educación primaria y tiene un propósito muy específico. No es para que te vayas a gastar la lana en las caguamas ni en la fiesta patronal. Este apoyo es para uniformes y útiles escolares. Y aquí es donde entra la cifra mágica que tiene a todos con el ojo cuadrado. Esta beca va a dispersar la cantidad de 2,500 pesos por estudiante. Repito, 2,500 pesos, contantes y sonantes, para que compres los cuadernos, los lápices, los zapatos que ya no le aprieten al chamaco y el uniforme para que vaya bien planchado a aprender. Pero aquí está el truco, el detalle que hay que agarrar con pinzas. Es un solo pago por año. Sí, escucharon bien, un solo pago por año. No va a haber otro. No es como la tanda que das y recibes cada semana. Aquí es un golpe de autoridad de 2,500 pesos y párale de contar por este ciclo. Y miren, esto aplica solo para los estudiantes de primaria y para ser más exactos para los de nuevo ingreso, los que van entrando con su mochila nueva y sus sueños grandes, desde primero hasta sexto de primaria. Así que no se me hagan ilusiones los que van de salida o los que están en otros niveles porque, como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Y aquí el gobierno está apretando donde más se necesita, en el arranque, en el inicio del camino educativo. Pero quiero aclarar algo que es más importante que el mole en una boda. Si tu hija o hijo ya es becario, ya es afortunado ganador de la beca Rita Cetina en secundaria, su beca sigue exactamente igual. No se elimina, no se reduce, no se modifica, no le van a rasurar ni un centavo. Porque hay gente,
padres de familia que me han dejado comentarios con el alma en un hilo, diciéndome, oye, Convocatorias México, con esta nueva beca que llegó, que es para apoyo en uniforme y útiles, ¿qué va a pasar con la beca de mi hijo, de la beca Rita Cetina, que es de secundaria? ¿Me la van a quitar? ¿Me la van a mochar? Y yo les digo con el corazón en la mano, no va a pasar nada. Tranquilos, que no panda el cúnico. No se le va a quitar la beca, no se le va a reducir la beca, no se le va a modificar nada a su beca. Lo que es del César, y lo que es del pueblo, es del pueblo. Si usted que me está viendo, ahí sentado en su sala, en el camún rumbo a la chamba o echándose un taco, ya tiene una hija o hijo que recibe la beca Rita Cetina de secundaria, esa sigue igualita, firme como un roble. 1,900 pesos por familia, más 700 pesos por chamaco adicional, con su pago bimestral, constante y sonante. Así sigue la beca Rita Cetina de secundaria. La nueva, la novedad, la que está en boca de todos, es esta beca para primaria, que es un apoyo único, un empujón para que la cuesta de enero no se sienta tan empinada. Por eso les invito, mi gente hermosa, a que me ayuden dando manita arriba, ese pulgar que significa que estamos vivos y coleando y compartiendo esta información, porque la ignorancia es la madre de todos los miedos, y aquí estamos para espantar esos fantasmas, porque hay gente que me viene a decir, oye, otra vez con lo mismo. Pero gente, yo se los he dicho aquí en este canal de Convocatorias México, que así nos encuentran en YouTube y en todos lados. Aquí nos dedicamos en cuerpo y alma a atender a la gente, a los olvidados, a los que tienen dudas, a los que vienen a los en vivos buscando una luz en el túnel. De la comunidad, Ejido Dotación, Ejido Nuevo Cruz del Palmar y diferentes comités, le damos la más cordial bienvenida a nuestra Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, y al gabinete que lo acompaña. Para nosotros es un honor recibirla en esta tierra de historia, cultura y tradiciones, trabajo y lucha, que queremos expresarles nuestro agradecimiento por apoyar a nuestro plan de justicia de los pueblos Chichimeca y Otomí de Guanajuato y Querétaro. Un plan que inició en enero del año 2022 y se reforzó en el año 2023 y que hoy, después de 4 años, ha permitido que nuestros pueblos indígenas sean reconocidos y atendidos por diversas instituciones de gobierno federal. Por primera vez ha volteado a ver nuestros problemas, nuestras demandas históricas, aunque sabemos que aún faltan instituciones por sumarse y temas por resolverse, pero hoy existe la voluntad, acompañamiento y avances reales. Este plan de justicia se implementa con trabajo en conjunto, y así hemos hecho durante este periodo de la mano de las autoridades indígenas de distintos municipios de Guanajuato y Querétaro, que forman parte de un esfuerzo. Gracias a ello, nuestra comunidad, la Cruz del Palmar, ha sido beneficiada con apoyos importantes como lo son la Escuela es Nuestra, los recursos de fomento de aportaciones para la infraestructura social, acciones de reforestación, mejoramiento de vivienda. De manera muy especial, siendo un hecho histórico para nosotros, la conformación de nuestro Ejido Nuevo Cruz del Palmar, el primer comisariado y comité ejidal, ya que en esta comunidad, la Cruz del Palmar, vivimos más de 80 años con un problema agrario sin ver ninguna solución. Fueron años de lucha de nuestros abuelos y padres, quienes defendieron la tierra sin encontrar el respaldo necesario. Gracias al comité anterior que representaba el anexo Cruz del Palmar, ahora Ejido Nuevo Cruz del Palmar, que encaminaron la lucha por la tierra durante mucho tiempo. Estos últimos 5 años hemos estado trabajando sin rendirnos por un bien común, para que ahora cada problema se resuelva a través de asambleas como se rige un ejido. Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, gracias por escuchar
a los pueblos indígenas. Gracias por apoyar al Plan de Justicia y por saldar la deuda histórica con nuestras comunidades. También agradecemos al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a la señora Jesús Rodríguez por el impulso a nuestro Plan de Justicia. Aquí seguimos trabajando con compromiso y esperanza para un mejor futuro para nuestros pueblos y comunidades indígenas chichimecas y otomís. Sea usted bienvenida a la Cruz del Palmar y que vivan los pueblos indígenas. Escuchemos las palabras de la subdelegada de la comunidad de Cieneguilla, Tierra Blanca, Guanajuato, a nombre de las autoridades indígenas que participan en este plan de justicia, Nadia Rodríguez Ramírez. Gaso no daño de nuna patsi de nueva luga, más daño no hay menguno andashi Guanajuato, ne gasos piñe daño por gaso no marasha yo rampefidiando, Nadia Rodríguez Ramírez. Hashu Matsi, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Sea bienvenida a estas tierras, bienvenida al corazón de México, territorio histórico de la gran nación chichimeca, hogar ancestral de la nación otomí ñaño y del pueblo chichimeca Jonás, así como de miles de hermanos purépechas, mazaguas y nahuas que aquí caminamos. La recibimos con el corazón abierto y con la esperanza puesta en su mirada. Es un honor recibir a la primera mujer presidenta en nuestra historia, porque en nuestras comunidades la mujer siempre ha sido columna vertebral, guardiana de la semilla, de la lengua y de la memoria. Hoy, señora presidenta, no solo pisa suelo guanajuatense, pisa la memoria de nuestros abuelos que defendieron estas montañas y valles mucho antes de que se trazaran las fronteras modernas. Reciba nuestras palabras como flores fraternas que se entretejen. Estamos aquí para decirle que seguimos vivas, a pesar de siglos de intentos por borrarnos o por convertirnos en piezas de museo. Aquí estamos. Nuestra existencia misma es un acto de resistencia. En Guanajuato a menudo se habla de industria, de progreso y de modernidad, y a veces se olvida que debajo del asfalto y entre las fábricas laten nuestras raíces. Hemos resistido el olvido institucional y la discriminación que nos dice que para progresar debemos dejar de ser quienes somos. Pero nosotros le decimos, nuestra cultura no es el pasado, es nuestra fuerza presente. El ser indígena no es una condición de pobreza, es una riqueza milenaria de conocimiento. Sin embargo, enfrentamos problemáticas profundas. La falta de oportunidades en nuestras propias comunidades que obliga a nuestros hijos a migrar. La pérdida paulatina de nuestras lenguas maternas por falta de maestros y espacios educativos dignos y la invisibilización en la toma de decisiones del Estado. Señora Presidenta, la tierra es nuestra madre y hoy nuestra madre está enferma y amenazada. En Guanajuato sufrimos una crisis hídrica severa. Vemos cómo el agua se destina a grandes industrias y agroexportadoras, mientras nuestros pozos se secan y nuestras milpas mueren de sed. Defender el territorio es defender la vida. No podemos permitir que el desarrollo sea a costa de la destrucción de nuestros cerros y la contaminación de nuestros ríos. Necesitamos que se reconozca nuestra autonomía para decidir cómo cuidar nuestros bosques, cómo administrar nuestra agua y cómo impartir justicia a nuestras comunidades bajo nuestros usos y costumbres. No queremos ser consultados solo cuando ya se tomaron las decisiones. Queremos ser parte del diseño del futuro de este Estado y de este país. Pedimos que con el Plan de Justicia de los pueblos chichimeca y otomí, Ézar, Huachichil y Ñañó de Guanajuato y Querétaro se avance hacia los siguientes aspectos básicos: construir viviendas dignas para nuestras comunidades, espacios de salud equipados, dignificados y con personal médico suficiente. Asimismo, incluir la medicina tradicional y la partería. Comunicar a las comunidades a través de la construcción de caminos artesanales. Respetar la posesión ancestral de la tierra y territorio y dar certeza jurídica para los pueblos y comunidades. Rehabilitar, proteger y resguardar los lugares y sitios sagrados. E impulsar acciones para mejorar las condiciones económicas de la población
a través de generación de empleos, así como producción, transformación y comercialización de productos regionales. Presidenta Claudia Sheinbaum, los pueblos indígenas de Querétaro y Guanajuato venimos a proponerle una alianza para sanar la tierra y para construir un México donde quepamos todos. Confiamos en su sensibilidad y en su compromiso con los más olvidados y la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación. Es necesario, sin embargo, señalar que debemos estar vigilantes a que en este proceso de transformación no permeen viejos vicios y ambiciones no congruentes con los ideales de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Cuente con nosotros para trabajar, para sembrar y para cuidar la vida, a fin de saldar la deuda histórica con nuestros pueblos que sigue pendiente. Llévese el saludo de nuestros ancianos y la sonrisa de nuestros niños, que la dualidad creadora ilumine su camino y sus decisiones. ¡Viva la resistencia de los pueblos indígenas! ¡Viva las comunidades originarias de Guanajuato y Querétaro! Nuti Hamadi Maxi Claudia. Procedemos con las palabras de la asesora Jesusa Rodríguez. Daño Nuna Fatsi Jesusa Rodríguez. Muchas gracias. Ante todo, pues un reconocimiento al compañero Adelfo Regino del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Y muy especialmente a la compañera Carmen Álvarez. Que ha sido una luz en estos 4 años de caminar. Muchas gracias, Carmen. Bueno, mucha emoción de que esté aquí la primer presidenta de México y tal vez sea la primer visita de una presidenta por estas regiones. Es larga la lucha que han dado los pueblos originarios Ézar y Ñañú, chichimecas y otomíes, no solamente contra la invasión española, sino en los 3 siglos coloniales e incluso en la lucha de independencia, pues fueron los abuelos de estos pueblos quienes se unieron al cura Hidalgo para lograr aquella hazaña. Y no menos difícil ha sido resistir al neoliberalismo y la gentrificación de los famosos pueblos mágicos, que también se les conoce como pueblos trágicos. Son muchas las deudas que el país tiene con ustedes y con su enorme resistencia contra la apropiación cultural y territorial. Totalmente de acuerdo con usted. Ustedes sí saben lo que es ser indio en tierra de criollos, que antes era de los indios. Sin embargo, hoy está aquí la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. De la Cuarta Transformación, que ha puesto como prioridad a los pueblos originarios y su reconocimiento y protección de las culturas, tradiciones, territorios y diversidad. Los pueblos originarios fueron invisibilizados y fuertemente despojados. La estrategia era dejar los límites ambiguos de las tierras para hacerlos pelear entre sí y, mientras tanto, seguirles despojando. Esta estrategia se extiende hasta el siglo XX y hasta el XXI. Y aquí en Cruz del Palmar tenemos un ejemplo palmario de esta situación, con el conflicto territorial entre ejidos que se extendió más de 80 años y que por fin, gracias al acuerdo entre las partes a través del Plan de Justicia, da por resultado el nuevo ejido Cruz del Palmar, el primer ejido logrado netamente por la conciliación. Como aquí le llaman, la conformidad, y dentro del marco de un plan de justicia. Hoy, nuestra querida presidenta va a hacer entrega
de la carpeta básica que contiene la creación del nuevo ejido y de las credenciales de sus autoridades. Y esto no significa que aquí se acaba todo, al contrario, aquí comienza todo. Lo que sigue, como nos comprometimos, es la solución al plátano, a Taboada, y así vamos a seguir comunidad tras comunidad, porque tengan por seguro que este gobierno no descansará hasta que se haya hecho justicia a todos los pueblos originarios que siguen siendo la esencia de nuestro país. Y que vivan los pueblos originarios de México. Escuchemos el mensaje del director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes. Adolfo Regino Montes. Maguepe Muguktekech, con su permiso, estimada presidenta, estamos muy emocionados por su presencia histórica en estas tierras. La primera vez que una presidenta, la más alta autoridad de nuestro país, visita estas tierras chichimecas y otomíes. Y también agradezco a mis compañeras y compañeros del Gobierno de México y de manera especial a nuestras delegadas, a nuestras autoridades tradicionales que hoy comparten esta mesa del presidio. Y como usted nos lo encargó, presidenta, aquí hemos estado trabajando con Jesusa, con Carmen, con el sector agrario, con cultura, con el INA, con las diversas instituciones del Gobierno de México, siempre a través del diálogo, para encontrar una respuesta a las demandas, a los problemas que viven nuestros pueblos y nuestras comunidades. Y por esa razón, el día martes tuvimos una asamblea regional aquí en esta comunidad para hacer una evaluación conjunta, y en este momento vamos a presentar algunos de los principales avances que presenta este plan de justicia, que abarca a 111 comunidades indígenas de los pueblos chichimeca y otomí, y en beneficio de 119,000 personas, familias de los estados de Guanajuato y Querétaro. En el tema de lugares sagrados, cultura e identidad, que es el primer tema de este plan, debo destacar la emisión, la firma del decreto por el que se expropian 701 hectáreas de tierras. Este decreto fue firmado por nuestra presidenta para la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de la zona de monumentos arqueológicos Cañada de la Virgen. Es un trabajo que estamos haciendo de manera conjunta con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. También se ha construido la brecha de acceso a la ruta de peregrinación de la Santa Cruz del Pinal de Zamorano de la comunidad de Corralitos. Y también tenemos 6 acciones de preservación, rehabilitación y recuperación de lugares sagrados en las diversas comunidades otomís y chichimeca. Estamos elaborando un catálogo regional de lugares y sitios sagrados. En particular, quisiera destacar la investigación que se está haciendo para el reconocimiento y protección del manantial La Hervidora en el municipio de Victoria, que es un lugar sagrado del pueblo chichimeca. También, presidente, hemos acordado en coordinación aquí con la Secretaría de Cultura que vamos a instalar 39 casas comunitarias de lengua indígena
8 para la lengua chichimeca y 31 para la lengua otomí y 2 nidos de lengua. Esto con el propósito de recuperar las lenguas indígenas en esta región. En el tema 2 de tierra y territorio y medio ambiente es importante destacar este anuncio que ha hecho aquí nuestro nuevo comisariado ejidal de la Cruz del Palmar, que es justamente la creación de este nuevo ejido. Justo aquí estamos en los límites, Presidenta, donde inicia este nuevo ejido, aquí en este lugar sagrado de la Cruz del Palmar, con una extensión de 569 hectáreas y que viene a resolver, como ya se ha dicho, como lo ha dicho aquí Jesús, un conflicto agrario que ha durado alrededor de 80 años entre el ejido La Petaca y la Cruz del Palmar. Y en este sentido es importante hacer la afirmación de que este es un ejemplo de que cuando hay voluntad, disposición de diálogo, se pueden llegar a buenos acuerdos y se puede hacer justicia a nuestros pueblos y a nuestras comunidades. En el tercer tema de gobierno tradicional, paz y seguridad, hemos trabajado con nuestras autoridades tradicionales para fortalecer el ejercicio y la participación de los derechos de las mujeres indígenas en todas las comunidades. Y también destacar que fue aquí donde inició el programa Pensión Mujeres para el Bienestar con las mujeres indígenas de esta región, un trabajo que hemos hecho en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, con la Secretaría de Bienestar, de manera conjunta. También debo destacar que en estas comunidades fueron beneficiados 110 pueblos para el ejercicio directo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, con una inversión de 92.4 millones de pesos. Hoy nos acompañan aquí los comités de cada una de las obras y están implementando las obras y acciones de infraestructura social básica. En el cuarto tema de bienestar común, destaca que hemos seguido fortaleciendo las casas y comedores escolares de la niñez indígena, donde se proporciona alimentación y hospedaje a niñas y niños indígenas, y también se ha implementado el programa de La Escuela es Nuestra, que ha beneficiado tanto a instituciones de educación básica como de media superior en esta región. En el tema de salud y medicina tradicional, queremos destacar la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la norma oficial mexicana para establecimientos de salud y el reconocimiento de la partería en la atención integral materna y neonatal. Esta norma ha entrado en vigor el día 31 de agosto del año 2025 y beneficia no solo a las parteras de aquí, de esta región, sino a parteras y parteros de todo nuestro país. Y con esto vamos a fortalecer, junto con el IMSS Bienestar, junto con todo el sector salud, una estrategia de atención, de fortalecimiento de la medicina tradicional en el marco de este plan de justicia. En el tema de economía indígena y sistemas productivos, queremos destacar que se ha venido fortaleciendo el programa Producción para el Bienestar en beneficio de 8,050 productores de 11 comunidades, el programa de fertilizantes para el bienestar que ha beneficiado a 1,424 comunidades, también de 11 comunidades, y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que apoyó a 712 jóvenes en esta región. Finalmente, en el tema de infraestructura social básica, hemos empezado con una primera experiencia de construcción de caminos artesanales en el tramo que va de Victoria, Doctor Mora y Negritas. Hemos hecho medio kilómetro y se está programando, Presidenta, hemos tomado el acuerdo con las autoridades de recorrer 50 caminos para que esto sea incorporado en el programa de caminos artesanales y que podamos hacer este trabajo conjunto con las comunidades indígenas de la región. También con el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad se han hecho 239 obras
obras de electrificación en beneficio de 8,400 habitantes y también la construcción de 1,123 apoyos de vivienda en el marco del programa Por una Mejor Vivienda. Esto es lo que se ha invertido en el tema de la infraestructura social básica y estamos hablando de que en todo el plan de justicia tenemos a la fecha una inversión total acumulada de 793 millones de pesos. Y yo quisiera agradecer a todas las instituciones del gobierno de la República, en particular al sector agrario, a la doctora Edna Vega Rangel, a Griselda, a Luis, a Víctor, por todo este trabajo conjunto que hemos realizado para poder responder a las demandas territoriales del pueblo otomí y del pueblo chichimeca. Y bueno, pues quisiera recordar que aquí, como lo ha dicho Jesús, en efecto estamos en un territorio donde inició nuestra independencia nacional, la primera gran transformación de nuestro país con el llamado del padre de la patria, de don Miguel Hidalgo y Costilla. Y es muy cierto, quienes secunden el llamado de don Miguel Hidalgo y Costilla, pues son las comunidades indígenas otomís, chichimecas, purépechas, nahuas, que habitan en el centro de nuestro país. Y por eso, como está escrito en nuestra historia, los pueblos indígenas, en particular los chichimecas y otomís, siguen de pie y son ejemplo de defensa de la soberanía e independencia de nuestro país, sobre todo ante las tentativas de amenaza o de agresión externa. Y aquí quiero hacer una pausa, una reflexión profunda, porque hablar de dinero en México no es cualquier cosa. Hablar de 2,500 pesos o de 1,900 pesos puede sonar a poco para los que nacieron en sábanas de seda, pero para nosotros, para el pueblo raso, para el que suda la gota gorda, ese dinero es la diferencia entre comer carne o comer frijoles toda la semana. Es la diferencia entre que el niño lleve zapatos rotos o zapatos nuevos, y como decía el poeta en Nezahualcóyotl, ¿acaso de verdad se vive en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Y en ese poco aquí tenemos que asegurarnos de que nuestros viejos y nuestros niños vivan con dignidad. Por eso me da un coraje y a la vez una tristeza cuando veo que malinforman, que juegan con la necesidad de la gente, porque la pobreza duele, mis amigos. La pobreza cala hasta los huesos más que el frío de la madrugada en la sierra. Y ver a una madre preocupada porque piensa que le van a quitar el apoyo de su hijo es algo que nos debe mover a todos. ¿Saben qué se siente? Se siente una mezcla de patriotismo y nostalgia, porque México es un país rico, inmensamente rico, pero con mucha gente pobre. Y estos programas, estas becas, estos apoyos del bienestar son un intento, un esfuerzo titánico por repartir un poco de ese pastel que antes se comían unos cuantos. Por eso les pregunto de nuevo, y quiero que me retumben los dedos en el teclado, ¿quiénes apoyan a la presidenta Claudia? ¿Quiénes creen que este camino, aunque empedrado, es el correcto? Porque no es fácil, nada es fácil en esta vida, y menos enderezar un árbol que creció torcido por tantos años. Pero ahí vamos, paso a pasito, como hormiguitas trabajando por el bien común. Y hablando de trabajar, recuerden que los en vivos aquí no terminan hasta que se atiende a toda la gente, porque nosotros no somos de los que tiran la piedra y esconden la mano, aquí damos la cara. Si tú me estás viendo y esto te lo compartieron por Facebook, por TikTok o te llegó por el WhatsApp de la tía que manda piolines, búscanos en YouTube. Nos encuentras como Convocatorias México. Suscríbete al canal, activa la campanita en la opción Todas, esa campanita que suena como gloria cuando traemos buenas noticias, y estate pendiente porque cuando hagamos en vivos, aquí vas a venir a preguntar lo que gustes, gratis, sin que te cobren ni un quinto. Obviamente tendrás que esperar tu turno, como en las tortillas, pero yo digo que es mejor esperarte unos minutos a que yo te aclare tu duda, a tener esa duda carcomiéndote la cabeza por horas, días o meses. ¿O a poco no lo crees así? Piensen en esto.
¿Qué harían ustedes con 2,500 pesos extras? A lo mejor no te sacan de pobre, pero ¡ay, cómo alivianan! Es como cuando te echas un trago de agua fresca en medio del desierto. Te revive, te da fuerzas para seguir caminando. Y eso es lo que busca la cuarta transformación, dar agua al sediento, dar un bastón al que está cansado. Y no se trata de regalar dinero por regalar, se trata de justicia social, de devolverle al pueblo lo que es del pueblo, porque ese dinero sale de los impuestos de todos, de tu trabajo, de mi trabajo, y qué mejor que regrese a las manos de quien más lo necesita, de los niños que son el futuro, de los jóvenes que son la esperanza, y de los adultos mayores que son nuestra raíz, nuestra memoria viva. A veces me pongo a pensar, mirando el horizonte de este México lindo y querido, cuántas historias hay detrás de cada tarjeta del bienestar. Cuántas lágrimas se han secado gracias a ese depósito bimestral. Y me llena de un sentimiento que no puedo explicar. Es como un nudo en la garganta, pero bonito. Una esperanza de que las cosas pueden cambiar, de que no estamos condenados a la miseria. Por eso insisto tanto, pregunten, infórmense, no se dejen llevar por los chismes de lavadero, que si ya la quitaron, que si van a dar menos. Mentira, aquí tenemos los pelos de la burra en la mano y les decimos la verdad, aunque duela o aunque alegre. Y miren, raza, con todo el respeto y el doble sentido que nos caracteriza a los mexicanos, hay que saber agarrarla. La onda, me refiero a la información, no sean mal pensados. Hay que saber agarrar la información al vuelo y no soltarla, porque el que tiene la información tiene el poder de exigir, el poder de cobrar, el poder de vivir mejor. Así que no se me duerman en sus laureles, pónganse las pilas, porque este 2026 viene cargado, viene con todo, y solo el que esté atento va a poder aprovechar estos beneficios. Recapitulando para los que acaban de llegar y andan más perdidos que un elote en un esquite, beca Rita Cetina de secundaria, esa no se toca. Sigue dando 1,900 pesos por familia más 700 por chamaco extra cada 2 meses. La nueva, la de estreno, la que huele a nuevo, es la de primaria para útiles y uniformes. Esa da 2,500 pesos, un solo pago al año para los de nuevo ingreso. Así o más claro, ni el agua de manantial. Y si alguien les dice lo contrario, díganle que en Convocatorias México escucharon la neta del planeta. Me gustaría que me dejaran en los comentarios qué opinan de estos montos. ¿Les alcanza? ¿Sienten que es un respiro? ¿O de plano la inflación ya se comió el aumento? Escriban, desahóguense, que aquí somos una familia y nos escuchamos entre todos. Y no olviden dejar su like, ese pulgar arriba que nos motiva a seguir buscando, a seguir investigando, a seguir trayéndoles la información calientita, recién salida del horno, porque nosotros no descansamos. Mientras ustedes duermen, nosotros estamos checando el diario oficial, estamos viendo las conferencias, estamos persiguiendo el dato para que a ustedes les llegue peladito y en la boca. Y ya para ir cerrando este corrido informativo, quiero dejarles una reflexión final, una de esas que calan hondo. México no se acaba hasta que se acaba, y mientras haya un niño con un cuaderno en la mano y un abuelo con su pensión en la bolsa, hay esperanza, hay futuro, hay patria. No dejemos que nos roben la alegría, no dejemos que nos metan miedo. Somos un pueblo guerrero, descendientes de águilas y jaguares, y con el apoyo correcto no hay muro ni obstáculo que no podamos brincar. Así que ya lo saben, mis queridos suscriptores, mis fieles seguidores, no se confundan con los montos, anótenle bien. 2,500 pesos una vez al año para primaria, 1,900 pesos cada 2 meses para secundaria. Esa es la clave, ese es el secreto para no andar sufriendo calenturas ajenas. Cuiden su tarjeta, cuiden su NIP, no se lo den a nadie, ni al vecino ni al compadre, porque caras vemos, mañas no sabemos. Y el dinero es muy celoso, hay que cuidarlo más que a los ojos.
Gracias por estar aquí. Gracias por confiar en Convocatorias México, el canal que sí te dice la verdad, el canal que está del lado del pueblo, del lado de la gente trabajadora. Y recuerden, amor con amor se paga y nosotros les pagamos su lealtad con información veraz y oportuna. ¡Viva México! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Y vivan nuestros beneficiarios! Nos vemos en la próxima. No se desconecten. Sigan navegando en nuestros videos porque hay mucho más que saber, mucho más que aprender y sobre todo mucho más que ganar. ¡Ánimo, raza! Que el sol sale para todos. Pero esperen, que la cosa no acaba ahí, porque me quedé pensando en esa angustia de doña Nelly. Y quiero profundizar un poco más en el sentimiento que nos embarga cuando hablamos de la lana, del billullo. Miren, hay algo muy mexicano en nuestra relación con el dinero y el gobierno. Venimos de épocas donde nos daban a tole con el dedo, donde nos prometían las perlas de la Virgen y nos salían con cuentas de vidrio. Por eso entiendo la desconfianza. Entiendo que cuando escuchan 2,500 pesos y luego escuchan un solo pago, se les frunza el ceño de la preocupación, pensando que ya les van a recortar lo que por derecho les corresponde. Pero hay que leer entre líneas y entender la estrategia. Este gobierno, con sus aciertos y sus errores, porque nadie es monedita de oro, está intentando tapar los baches que nos dejaron en el camino durante décadas. Esos baches que nos ponchaban las llantas del progreso. Imagínense a un abuelito en la sierra de Oaxaca, o en la selva de Chiapas, o en el desierto de Sonora, recibiendo su apoyo. Esos billetes no son solo papel, son dignidad, son la posibilidad de comprarse sus medicinas sin tener que pedirle prestado al agiotista del pueblo que cobre intereses que ni el diablo se atrevería. Son la posibilidad de comprarse un pollito para el caldo e invitar a los nietos. Eso es lo que estamos defendiendo aquí. No es política barata, es humanismo mexicano, es darnos la mano cuando el otro se está cayendo. Y sobre la beca de los niños, qué tema tan sensible, porque los hijos son lo más sagrado. Uno como quiera se aguanta el hambre, se aprieta el cinturón, pero ver a un hijo sin lo necesario, eso rompe a cualquiera. Por eso cuando les digo que la beca de secundaria sigue firme, lo digo con gusto, porque sé que esos 1,900 pesos bimestrales son el transporte, son el lunch, son los materiales para la maqueta que piden de un día para otro. Y ahora con este extra de 2,500 pesos para los de primaria, pues es una ayudadita más para que el arranque del ciclo escolar no sea un calvario, para que no tengan que empeñar la tele o la plancha para comprar los uniformes. Quiero invitarlos a que hagan un ejercicio de conciencia. Miren a su alrededor. Vean cómo ha cambiado su comunidad. A lo mejor falta mucho. Sí, falta un chingo. ¿Para qué nos hacemos tontos? Pero ¿a poco no se siente un aire diferente? Un aire de que por fin voltearon a ver a los de abajo. Y ahí es donde entra su participación. No se queden callados. Comenten, compartan, porque el algoritmo de estas plataformas a veces es medio fresa y no quiere mostrar este tipo de contenidos. Prefiere mostrar chismes de artistas o gatitos bailando, que no tiene nada de malo, pero esto es lo que nos da de comer, esto es lo que nos interesa a la gente de a pie. Así que mis valedores, no se me agüiten si a veces la información parece confusa. Para eso estamos nosotros, para desenredar la madeja, para traducirles el idioma burocrático al idioma del pueblo, al idioma que hablamos tú y yo, con franqueza, con sabor, con ese picante que le ponemos a la vida. Y recuerden, la educación es la única herencia que no se deprecia. El dinero va y viene, se gasta, se pierde, pero lo que sus hijos aprendan en la escuela, eso nadie se los quita. Eso se queda en la tatema para siempre. Así que inviertan bien esos 2,500 pesos. No se los gasten en cosas superfluas. Inviértanlo en el futuro de sus chamacos. Cómprenles buenos zapatos para que caminen lejos. Cómprenles buenos libros para que su mente vuele alto. Oigan, y una cosa más, porque siempre se me quedan cosas en el tintero y luego me da remordimiento de conciencia. Ahorita que mencionaba lo de los útiles escolares y los uniformes, ¿se acuerdan cómo era antes? Que uno tenía que andar remendando el pantalón del hermano mayor para que le quedara el chico y poniéndole parches en las rodillas, que aunque se veía uno muy estiloso, la verdad es que era por pura necesidad.
Pues estos 2.500 pesos vienen a jubilar esos parches, vienen a darle la oportunidad al chamaco de estrenar. Y créanme, la sonrisa de un niño cuando estrena zapatos, cuando huele un cuaderno nuevo, esa sonrisa no tiene precio. Esa sonrisa vale más que todo el oro del mundo. Y eso es lo que estamos construyendo. Sonrisas, dignidad, autoestima, porque un niño que va bien vestido a la escuela, que lleva sus materiales completos, es un niño que se siente seguro, que se siente capaz de comerse al mundo. Y eso, mis amigos, eso es sembrar futuro. Así que no vean estos apoyos como una limosna, véanlos como una inversión en la autoestima de la nación. Estamos criando una generación que va a saber que su país los respalda, que no están solos a su suerte. Y eso cambia la mentalidad. Eso crea ciudadanos más comprometidos, más solidarios. Por eso defiendo tanto estos programas. Por eso me apasiono, porque veo más allá del dinero, veo el impacto en el alma de la gente. Y a los detractores, a los que tiran hate, a los que dicen que esto es populismo, les invito a que se den una vuelta por las colonias populares, por los ejidos, y que le pregunten a la señora que vende quesadillas si esos 1,900 pesos no le hacen el paro, que le pregunten al albañil si la beca de su hijo no le quita un peso de encima, a ver si se atreven a decirles en su cara que eso está mal. Es muy fácil juzgar desde la comodidad del aire acondicionado, pero la realidad se vive a ras de suelo, donde se gastan las suelas, y ahí en el terreno es donde la cuarta transformación está dando la batalla. Por eso les pido, no caigan en provocaciones, ustedes a lo suyo, a cobrar su apoyo, a usarlo bien, a cuidar a su familia, y dejen que los perros ladren, que es señal de que vamos avanzando. Nosotros a seguir trabajando, a seguir construyendo y a seguir apoyando a quien nos apoya. Y recuerden, la lealtad es un camino de ida y vuelta. El gobierno cumple, nosotros cumplimos siendo buenos ciudadanos, siendo gente de bien. Ahora sí, ya me voy porque ya me extendí más que un discurso de político en campaña, pero es que me pica la lengua por decirles las verdades. Cuídenseme mucho, mis queridos, y recuerden que aquí en Convocatorias México tienen su casa, su refugio informativo y su amigo incondicional. Pórtense mal, pero cuídense bien. Nos vemos en el próximo video. Fierro pariente.